Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Hoy estaremos conversando con Marcela León, quien es presidente de la Central de Trabajadores ASI Venezuela. Marcela, bienvenida. Muy buenos días, un gran abrazo, gracias por la invitación y un saludo de esperanza a todos los trabajadores venezolanos desde la Central de Trabajadores ASI Venezuela. Marcela, muchos temas que abordar el día de hoy, pero vamos a conversar con la reciente promulgación de la Ley de Zonas Económicas Especiales. ¿De qué trata esta ley y en qué puede beneficiarle a los venezolanos? Mira, para la Central ASI Venezuela, la Ley de Zonas Económicas Especiales genera una alerta, genera una gran preocupación en relación a los derechos humanos, laborales y sindicales. Durante años el movimiento sindical internacional y el movimiento sindical de América Latina ha tratado de contrarrestar toda la violación de derechos humanos y laborales de las multinacionales, de la codicia corporativa, en los distintos países, sobre todo en América Latina, en el que las zonas económicas especiales han sido un ejemplo histórico de vulneración, de precarización de derechos, de irrespeto a la libertad sindical, no se permite la organización de sindicatos, no se permite contrataciones colectivas, los salarios son muy bajos, son precarios, incluso hay esclavitud moderna. Y en ese contexto y en esa historia, pues muy preocupante para el mundo sindical que se dé esa ley en Venezuela, más aún en un contexto en el que Venezuela tiene pulverizado el salario, sin prestaciones sociales, precarizados todos los derechos, las desigualdades, sin condiciones ni calidad de vida. Nosotros decimos que en Venezuela no hay trabajo decente porque no hay las condiciones y la calidad de vida. Cuando hablamos de salario vital, decimos salario que nos permita vivir con calidad y condiciones, y eso no existe. Y al no existir el contexto, porque el sistema económico venezolano está distorsionado, todos sabemos que hay unas sanciones, que hay bloqueos, y esta forma o esta búsqueda del Estado venezolano de surfear el tema de la crisis económica venezolana con las zonas económicas nos viene a traer, a nuestro entender, un nuevo problema a los trabajadores venezolanos. Ahora, Marcela, ustedes pudieron participar en la construcción de esta ley, pudieron dialogar ya sea con el Ministerio del Trabajo, con el Gobierno Nacional, con los diferentes, digamos, centrales de Venezuela. Mira, derivado del proceso de diálogo que se está dando en Venezuela, nosotros fuimos convocados en el mes de marzo del año pasado a una consulta que se hizo. Conocíamos del proyecto o anteproyecto de ley que se iba a presentar en primera discusión a la Asamblea Nacional, ya nos generaba preocupación. Sin embargo, ese anteproyecto, que tenía más de 60 artículos, contenía una serie de artículos en los cuales se establecían derechos para los trabajadores, y eso nos daba un poco de garantía y tranquilidad. Luego vimos en primera discusión que ese proyecto que conocíamos ya no existe. En la primera discusión aprobaron un proyecto con algo así como 54 artículos, y allí ya solo dejaron 2. En el anteproyecto habían como 12 artículos. En la primera discusión habían 2 en relación a los incentivos a los inversionistas si contrataban trabajadores venezolanos. Es decir, ya ni siquiera decía que era obligatorio la contratación de trabajadores venezolanos, sino que de acuerdo al porcentaje de trabajadores venezolanos que contrataran, les iban a dar incentivos de exención de impuestos sobre la renta. Eso ya era grave. Y ahora, en segunda discusión, se aprobó y luego fue promulgada hace un día por el presidente de la República, pero en la nueva ley no existe ningún artículo que proteja los derechos de los trabajadores. Lo que nos han dicho los diputados es que se va a regular por la Ley Orgánica del Trabajo, pero nos deja en el aire porque la ley no establece ningún artículo de protección para los trabajadores. Ahora, Marcela, ¿qué se puede esperar el venezolano luego de esta ley? ¿Va a haber mejorías en la economía nacional? Mira, nosotros nos generamos un gran desafío de una alerta en el que vamos a convertirnos en contralores de esa ley, porque no podemos permitir que con la precarización de derechos que hay en Venezuela venga otra precarización más. El que
se generen zonas especiales en las que haya mano de obra tan barata, se vaya a entregar la materia prima venezolana a menor costo, con exenciones a más de 10 años, hace que seamos contralores y rogamos y pedimos a la administración pública y al Estado que se respete el derecho a la libertad sindical en esas zonas económicas especiales, que se respeten los derechos humanos, laborales y sindicales, porque en el momento que nos corresponda actuaremos ante las instancias internacionales, porque la propia Organización Internacional del Trabajo establece una declaración de principio para la responsabilidad social empresarial que deben de tener y la diligencia debida a las empresas multinacionales que estén en esas zonas económicas especiales. Marcela, ustedes también han pedido en muchas oportunidades que se establezca un diálogo tripartito para abordar diferentes temas, entre ellas las leyes de producción nacional. ¿Cuáles específicamente hay que cambiar, hay que mejorar para que la crisis económica, digamos, vaya mermando? Mira, precisamente en el proceso de diálogo que se está llevando en Venezuela y ahora producto de la Ley de Zonas Económicas Especiales, es necesario que se cree esa mesa tripartita para el punto focal referido al empleo y a la productividad y al tipo de modelo de desarrollo. A nosotros nos preocupa muchísimo el modelo de desarrollo planteado ahora con las zonas económicas especiales, porque si lo que nosotros defendemos es que el modelo de desarrollo respete los objetivos de desarrollo sostenible, que haya trabajo decente y que en el centro de todas las políticas y de todas las contrataciones se respete el valor humano del trabajo, eso tiene que ser discutido entre los tres actores del proceso social del trabajo. Tiene que decirse qué tipo de empleo es el que va a haber en las zonas económicas especiales, cómo va a ser la protección social de los trabajadores en las zonas económicas especiales y si de alguna forma se va a crear, es otra preocupación que tenemos, dos tipos de trabajadores. Un tipo de trabajadores en las zonas económicas especiales y otro tipo de trabajadores en las otras zonas. Realmente nos tiene con gran preocupación esta ley. Vamos a seguir abordando otros temas, pero luego de la pausa vamos a un corte comercial y ya volvemos con Marcela León, presidente de la Central de Trabajadores ACI Venezuela. Seguimos conversando con Marcela León. Marcela, ahora vamos a abordar un poco también el tema de los pensionados y jubilados del país, quienes no se escapan de esta crisis económica, ganando mensual 130 bolívares, más un apoyo que da el gobierno nacional con diferentes bonos a través de sus, digamos, protección social. ¿Qué temas o ustedes han podido hablar con el Ministerio del Trabajo sobre este tema? Sí. Vuelvo al marco del proceso de diálogo social. Precisamente Venezuela está en la obligación en este momento, dentro del proceso de diálogo, de acuerdo a los acuerdos que firmamos las organizaciones de empleadores, trabajadores, discutir el tema salarial, discutir el tema de prestaciones sociales. Y para eso se generó una mesa. Nosotros próximamente debemos sentarnos a discutir, y hace 2 días se lo planteaba en la reunión al ministro del Trabajo, al ministro Torrealba. Tenemos que sentarnos a debatir lo que está pasando con las tablas salariales de la UNAPRE, lo que está pasando con las pensiones y jubilaciones, cuáles son los indicadores que nos pueden decir a nosotros la realidad país, que nos permita poder ir reivindicando los derechos de los trabajadores de manera progresiva. Entendemos que hay una crisis económica, pero esa crisis los trabajadores no la tenemos que pagar. No somos los culpables porque hemos estado aquí, hemos creído en el país y seguimos trabajando, pero no puede ser que sigamos pagando por ir a trabajar. Entonces, les hemos pedido al ministro que se dé, incluso con la asistencia técnica del OIT, un programa de trabajo decente país en el que se debata de acuerdo a la realidad económica y a los indicadores con los 3 actores del proceso social del trabajo para poder recuperar las condiciones de vida. La situación en la que están los jubilados y pensionados es muy lamentable. La situación en la que están los trabajadores activos, los trabajadores del sector privado, los actores no dependientes de la economía informal. O sea, la precarización es tan grave que precisamente por eso es la preocupación en las zonas económicas especiales, porque
ahí es muy fácil para otro país venir a invertir en un país con una mano de obra tan barata. Ahora, Marcela, una comisión especial de la Organización Internacional del Trabajo estuvo aquí en el pasado mes de abril. Ustedes pudieron asistir a ese diálogo tripartito. Estaba el gobierno nacional y también empresarios. ¿Qué se fijó en ese mes de abril y qué se ha venido avanzando hasta el presente? Mira, hubo un poco de estancamiento producto del cambio de ministros. Se habían paralizado las reuniones bilaterales para ir resolviendo casos puntuales, específicamente en relación al convenio 26. Tenemos tareas pendientes este mes, todos estos talleres que te digo y reuniones para debatir indicadores y debatir de qué forma podemos recomendar al presidente de la República, a los 3 actores del proceso social trabajo, que se pueda recuperar el salario y las pensiones de los trabajadores en Venezuela. En eso estamos en este momento. Pero también en esa hoja de ruta hay otros temas. Este año tenemos que informar a la OIT cómo está la situación con 17 convenios, y dentro de esos 17 convenios está la protección al salario, que es el convenio 95, pero también el convenio 87 sobre libertad sindical y otra gran cantidad de convenios que nos permiten ir mejorando las condiciones de vida. Hasta ahora el ministro del Trabajo ha tenido toda la disposición. Vamos a continuar con la asistencia técnica de la OIT, vamos a continuar las reuniones y próximamente estaremos informando los resultados de esas reuniones a los trabajadores, porque estamos en la etapa de presentar propuestas, presentar alternativas, hacer análisis, investigación y poder entregar al país soluciones para los trabajadores. Y precisamente esas propuestas la van a entregar en septiembre, que tengo entendido que va a venir otra vez la Comisión Internacional del Trabajo para abordar, digamos, diferentes temas y también si se ha avanzado de la última reunión que hubo, ¿no? Sí, en estos meses tenemos que trabajar el tema de las elecciones sindicales de manera autónoma con el CNE, debemos trabajar toda la situación de dirigentes sindicales detenidos, acosados o perseguidos, si hay detenciones, medidas cautelares, debemos trabajar todo lo referido al mejor funcionamiento del Ministerio del Trabajo en cuanto a todo lo que implica el funcionamiento administrativo de las organizaciones sindicales, y debemos trabajar el tema salarial, el tema libertad sindical. Entonces, se están dando las mesas, se iniciaron esta semana. De esas mesas deben salir resultados, van a haber muchísimas reuniones de aquí al 1 de septiembre para que cuando se dé la reunión del diálogo social tripartito en el mes de septiembre haya resultados concretos y la OIT pueda recibir en el seguimiento que realmente el gobierno de Venezuela tiene la voluntad política de ir mejorando y perfeccionando los derechos que hasta ahora nos han sido vulnerados. Tocabas un tema muy importante que son los trabajadores detenidos. Hay aproximadamente 150 de ellos. ¿Ustedes han podido conversar de este tema con el ministro de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo? Sí, eso forma parte de la queja del informe de la Comisión de Encuesta. Es obligación en este momento de las organizaciones sindicales consignar en el Ministerio del Trabajo, porque así lo acordamos, la lista de casos, el estatus de cada caso, en qué condición se encuentra cada caso, para poder verificar si ciertamente existen actualmente esa cantidad de detenidos. En el caso de la Central de Trabajadores Así Venezuela, solo ha existido un caso en el pasado, en ejercicio de la actividad sindical, y recientemente otro caso, y ya se están conversando y se le presentaron los documentos al Ministerio del Trabajo y está en proceso, pero los demás casos los llevan otras organizaciones y centrales y son ellos quienes deben consignar la documentación respectiva. Bien, estábamos conversando con Marcela León, quien es presidente de la Central de Trabajadores ASI Venezuela. Nosotros vamos a realizar una pausa y a la vuelta lo dejamos con lo mejor de lo actual.